Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen siempre su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Queridos hermanos, en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, que como comunidad cristiana la invitación es a que juntos oremos especialmente por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, pidiéndole al Señor que nos conceda buenos y santos sacerdotes según su corazón. Y solo eso lo podemos concretar de manera perfecta pidiéndoselo al Señor, para que en nuestra iglesia particular de Santiago el Señor nos conceda esos sacerdotes que anhelamos tener, a esos sacerdotes que también el Señor quiere regalarnos, y orar especialmente por los que ya también llevamos un tiempo ejerciendo nuestro ministerio, siempre de cara a Dios y al servicio de los demás. Vamos a orar por el alma de Manuel Leopoldo Jorquera Quintanilla, por todas nuestras intenciones y especialmente por nuestros hermanos enfermos, Cristian Vigurú y también de Hugo Ramírez, y por nuestros hermanos de la comunidad parroquial. Iniciemos estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Escuchamos con atención la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con celo para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de él, como debo hacerlo. Palabra de Dios.
Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David tu servidor. Aleluya, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron algunos de los fariseos que le dijeron a Jesús: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él le respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso, a ustedes la casa le quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor». Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Cuando nosotros escuchamos las expresiones con que Pablo en la primera lectura se nos dirige: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, la flecha, en ese momento comprendemos que se nos habla a través de un lenguaje militar, un lenguaje de combate, un lenguaje que nos llama a la guerra. Con esta pedagogía paulina para la comunidad de Éfeso, conduce a la expresión de que la vida nuestra es eso: una batalla contra toda tendencia contraria al proyecto de Dios, la que cada uno de nosotros tenemos que llevar y poder concretar, sobre todo para sobresaltar el valor que tiene la dignidad de la persona, ese sentido de pertenencia a la Iglesia, recordando esa misma teología paulina que habla de la Iglesia como cuerpo. Ayer lo escuchábamos en la primera lectura, cuando decía de que se determinaba en muchas expresiones de la Iglesia como pueblo de Dios, casa de Dios, como edificio que se edifica. Y esta casa, este templo, esta iglesia, estaba cimentada sobre unos fundamentos a los que le llamamos apóstoles y profetas. De esta misma manera también nos hablaba la primera lectura del día de ayer de esas piedras que están entrelazadas, esas piedras que están unidas para la edificación de ese templo. Por eso es tan necesario que al escuchar ese lenguaje de Pablo, nosotros también nos podamos preguntar cómo de verdad
estamos preparados para defender lo que inherentemente es innegociable en nuestra vida: el valor de la verdad, la verdadera justicia, que sobre todo el mismo Pablo nos habla en un lenguaje que para nosotros también es tener y estar preparados con las corazas y los escudos de la verdad, de la justicia y de la verdadera paz. Por eso hace mucho énfasis al escudo de la fe, con un escudo que nosotros también tenemos que aprender a defendernos por la fe que profesamos, esa fe que se nos ha ido transmitiendo y que en nosotros no tiene que ser una fe que esté indeleble, sino una fe que esté fortalecida en los criterios concretos de la verdad, la justicia y la paz. Por eso es tan importante que nosotros nos detengamos siempre a reflexionar acerca de esto. Estar preparado contra toda tendencia contraria al proyecto de Dios. Y eso solo lo vamos a poder llevar a cabo con la firmeza de nuestra fe, con la verdadera radicalidad de defender los valores esenciales de la justicia y anhelando y luchando constantemente para alcanzar la paz. Haznos instrumentos de tu paz, dirá San Francisco de Asís. Y al ser ese instrumento también nosotros nos hacemos constructores. Y al ser constructores buscamos la edificación de la paz basada en los criterios de verdadera justicia y el valor fundamental y fundante de la verdad. Eso, queridos hermanos, es lo que San Pablo hoy nos exhorta en la primera lectura, a que tengamos siempre en primera mirada lo que esencialmente es importante: luchar contra toda tendencia que incluso va contra derecho humano fundamental, el derecho a la vida, el derecho a una muerte natural, el derecho de ser de verdad ante los demás respetado por nuestra dignidad. Y así seremos verdaderas piedras que se entrelazan para la construcción de una verdadera iglesia, de una verdadera comunidad, de un verdadero sentido de pertenencia a esa iglesia, la cual es cuerpo de Cristo y cabeza. Nosotros tengamos la capacidad, ante todo, de expresar la verdadera coherencia. Una coherencia que se tiene que cimentar en Cristo. Ese Cristo que de verdad, la piedra que han desechado los constructores es ahora la piedra angular. Y es lo mismo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Lo que nos exhorta el Evangelio es sobre todo el conflicto que Jesús y todos los que le seguimos tendremos que luchar cada día. Jesús no nos ha dicho a nosotros: sígueme y todo va bien. En ninguna parte del Evangelio lo he logrado leer. Lo que dice Jesús: sígueme con tu cruz. Y al seguirlo con su cruz, nosotros tenemos que también ser parte de ese conflicto que es la amenaza constante a todo lo que se opone al criterio que Jesús nos ha propuesto a sus seguidores. Ayer lo escuchábamos en el Evangelio. La palabra de Dios siempre está entrelazada, y lo escuchamos claramente en el Evangelio. Después de un largo rato de oración, Jesús eligió y les llamó por su nombre. Ese sentido de pertenencia a Cristo, que también le ha hablado de nosotros al Padre y que nos ha elegido, no para vivir sumergidos en la timoridad de nuestra vida cristiana, no para vivir sumergidos en la frivolidad de nuestra vida cristiana. Nos ha elegido porque también en ese aspecto de seguidor que nos consideramos de Jesús, tenemos que pagar las mismas consecuencias que Él también tuvo que asumir, y sobre todo es el rechazo. El rechazo que nos tiene que confrontar por nuestro comportamiento coherente de seguidores de Jesús, por ese comportamiento que es contrario
a la racionalización del Evangelio en algunos ambientes de nuestra sociedad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús a nosotros nos da una clave y una lección muy importante. Vete de aquí porque te quieren matar. Y Jesús responde con esa impotencia, esa potencia de la voz de Jesús. Díganle a ese zorro, díganle a ese que le estorba mi testimonio, díganle a ese que le pone en evidencia mi testimonio cristiano, que lo seguiré haciendo. ¿Se dirá eso de nosotros? Oye, mira, es que eres incordioso. Tu testimonio de fe es incordioso y pone en evidencia a muchos, e incluso en la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos amedrentar? Porque mi testimonio está poniendo en evidencia a aquel que es timorato, aquel que piensa que la forma de relacionarse con Jesús es basado siempre en el miedo. Hoy Jesús dice que no. Seguiré llevando a cabo lo que mi Padre, la misión que me ha encomendado mi Padre, y la seguiré llevando a cabo incluso contra de aquellos que hasta se oponen. Esto es una llamada, sobre todo, importante, porque a veces pensamos que el ser cristianos tiene que solo llevarnos a pensar cosas meramente de sacristías, de iglesia, o hablar 2 o 3 o 4 citas bíblicas, y eso parece que resume la vida cristiana. Revistámonos, dice Pablo, hoy, con la verdadera justicia. Defendamos la verdad. Seamos hombres y mujeres de paz. Pero ante todo, vayamos en contra de todo aquello que se está oponiendo al proyecto de Dios por la salvación del hombre. Y ahí nosotros no tenemos que echar a correr. Cobardes seríamos. Muchas veces pareciera que nuestra vida cristiana solo tiene que estar reflejada en el hecho concreto del saber estar dentro del templo. Hay que ser cristianos coherentes tanto dentro del templo como fuera del templo. Ante el poder, hemos escuchado 2 domingos atrás, al César el tributo, pero a Dios hay que darle el culto. Y nos ayuda esto la samaritana a poderlo comprender. Dice que nuestro culto sea en espíritu y en verdad. Y al ser nuestro culto en espíritu y en verdad, nos ayuda de verdad a saber que ante las contradicciones de este mundo, ya no de este mundo, de nuestra sociedad, a lo mejor ya no de nuestra sociedad, incluso dentro de las contradicciones que hay en mi comunidad, yo no tenga que amedrentarme, yo tenga que vivir el mayor efecto de saber a lo que el Señor me ha enviado. A veces pareciera que es mejor esto, escuchar lo que quiero escuchar, sentir lo que quiero sentir. Nuestra vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, tiene que ser una evidencia de verdaderos seguidores del Señor, no timoratos, comportándonos y llevando a cabo siempre lo que es bueno y lo que es grato ante los ojos del Señor. Y no quedarnos ahí, es que los cristianos no podemos, no, todo lo contrario. Contra el poder político mal encausado, Jesús responde. Y como Jesús era contrario a todo lo que en su momento se hacía, de una u otra forma tenían que matarle. Si nuestro testimonio no interpela a los otros, no estamos por el buen camino. La armadura de la justicia, de la paz, de la verdad, es para nosotros un sayal con que nos escudamos en pensar que nuestra vida cristiana lo es todo. Y aparentamos ante los demás, que pareciera que eso nos da más sentido a nuestra experiencia de cristianos. Hoy Jesús nos da una gran lección y nos dice que ante estas realidades nosotros sepamos mantenernos firmes en la verdad, la justicia y la paz, con que también tenemos que enfrentar las situaciones
que van en contra del plan y del proyecto de Dios. A Él pidámosle esa gracia. A Él digámosle que nos dé esa gracia para poderlo hacer y concretar. Pero especialmente que ante las realidades transitorias nosotros nos mostremos tal cual somos. No solapados, no ahí tapados, timoratos, sino la valentía y la gallardía de ser cristianos en estos tiempos, cuando de verdad es necesario demostrar la coherencia del seguimiento o del seguidor de Jesús. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco, por todos, especialmente los obispos, por nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares y todos los sacerdotes, para que el Señor con su gracia nos aumente siempre la verdadera radicalidad de haber sido elegidos y ser verdaderos sacerdotes en medio de la comunidad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por la paz, para que podamos alcanzar la paz y nosotros seamos verdadero instrumento de la paz del Señor, para que no nos dejemos vencer por las ideologías, por los momentos presentes, sino más bien pidamos al Señor la paz que verdaderamente necesita nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por las familias que están pasando momentos muy difíciles, dificultades, falta de diálogo, oportunidad, y especialmente aquellas familias que han perdido sus trabajos, para que nosotros no seamos insensibles ante el dolor y las limitantes que muchas familias están pasando en estos tiempos de pandemia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos, por los miembros de nuestra comunidad parroquial, especialmente los que hemos pedido en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nosotros, para que tengamos la valentía siempre confiada en Cristo, de poder anunciar el Evangelio, de revestirnos de la armadura de la fe, que es tan necesaria en estos momentos, en estos combates espirituales que nos toca poder enfrentar, para que nos mantengamos siempre en pie y ante los momentos de la duda y la dificultad, el Señor nos auxilie con su gracia. Roguemos al Señor. Atiende, Padre Santo, nuestras súplicas. Tú conoces nuestras necesidades. Auxílianos siempre con tu amor de Padre y acoge incluso aquellas intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón y que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz,
Tú llamaste a Abraham y le mandaste a salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de sus hijos y como ley el precepto del amor. Con estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Manuel Leopoldo, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bruno nuestro patrono y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos que somos de un mismo Padre, dirijámonos a Él con la oración que el mismo Jesús, nuestro hermano, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos intercambiamos un gesto de comunión fraterna. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano Manuel Leopoldo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Solo recordarles que cuando nosotros ingresamos al templo hay que tener en cuenta las medidas que tiene para entrar al templo. Por lo consiguiente, es necesario que la mascarilla esté siempre colocada en su lugar. No podemos estar dentro del templo sin la mascarilla. Esto es fundamental e importante, no nos relajemos, porque pareciera que nos podemos relajar ante esta realidad. Pero si no tenemos la mascarilla puesta y no estamos cumpliendo con la obligación de tenerla puesta durante toda la celebración, pues al final no estamos haciendo nada. Así que yo les pido a los que están en la entrada que puedan regular esto, porque no podemos estar sin la mascarilla dentro del templo. Así que yo les pido que tengamos cuenta en esto para no tener un retroceso o para evitar cualquier tipo de contagio. No hemos estado estos tiempos como para estar ahora relajándonos. Así que yo les pido siempre la mascarilla puesta. A la hora de comulgar tendrán que bajársela y comulgar y después volvérsela a poner. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que bajo esa docilidad también tengamos la capacidad de encontrarnos siempre con la ternura de su Hijo Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ave María Purísima. Hermanos, podemos ir en la paz del Señor.